voy a tratar de ser justo para ambas partes. Es la imparcialidad, pero neutral es muy difícil. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿es neutral? No, nunca es neutral. ¿Por qué? Tiene que implementar el derecho laboral. La función intuitiva, Exactamente. Entonces, ¿es neutral? No, no lo es. Va a ir contra quienes no están cumpliendo con la normatividad. Pues no es neutral. Sí, y hay un montón de ejemplos de esto que realmente terceros actores no necesariamente deben ser vistos como neutral. La tercera forma entonces es la transformación de conflicto. Ya tuvimos entonces el primero, que es la regulación del conflicto. La segunda, que es la resolución del conflicto, que es más basado en talleres. Otro concepto que es muy importante para la resolución del conflicto es las necesidades humanas. Diferentes de los intereses. La teoría va que todos tenemos necesidades humanas ontológicas. Ser reconocido, identidad, poder desarrollarse como persona. Todas estas son necesidades humanas que tenemos. Sea que usted, peruano, o del Medio Oriente, o de Asia, o de Europa, todos tenemos esta necesidad, ¿o no? Pero la forma como voy a satisfacer esta necesidad puede ser diferente. Por ejemplo, grupos indígenas, para desarrollarse como personas y ser reconocidos en su comunidad, quizás tienen que hacer un ritual, y nosotros no hacemos. Para nosotros poder desarrollarse como persona, tiene que ser con la educación formal. Vamos a la universidad, vamos a institutos técnicos, o lo que sea. Y recibimos una educación formal. En muchas comunidades indígenas, no. Su educación, su forma de poder desarrollarse como persona dentro de la comunidad tiene que hacer con la información que les pasan sus padres o los abuelos, los ancestros. ¿Sí? Entonces, la forma como satisfacen ellos es diferente de nosotros, pero plantean la misma necesidad. Y yo puedo negociar esta necesidad, te voy a reconocer la mitad de casa. ¿Puedo hacerlo? Yo tengo que reconocer, tengo que satisfacer esta necesidad. Si yo voy a decir, ya por la mitad te voy a reconocerlo más, y la otra mitad no. ¿Qué es esto? O cuando yo voy, no me hablas, no te quiero escuchar, no te quiero ver, ni me miras, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy negando. ¿Cómo se sienten las personas cuando uno hace este al otro? ¿Cómo te sientes? Mal. La no satisfacción de la necesidad que tenemos genera una insatisfacción que a largo plazo puede generar el conflicto. Entonces, la teoría de necesidades humanas va, tenemos que satisfacer estas necesidades humanas ontológicas. La no satisfacción genera conflicto, pero yo no puedo satisfacer estas necesidades a la mitad, tengo que satisfacerlas completamente. Entonces, yo no puedo negociar. Tengo que cambiar las instituciones necesarias para poder reconocer a la persona conflicto. Ontológicas. Este quiere decir que son iguales para todos. Y normalmente no son materialistas. Son cosas fuera de ser reconocido, por ejemplo, poder desarrollarse como persona, tener seguridad. Todas esas son necesidades humanas ontológicas, que son iguales para todos. Las necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser entonces para poder sobrevivir. Yo para poder sobrevivir necesito alimentación. Entonces, esa necesidad de sobrevivir, todos tenemos la necesidad de poder sobrevivir. Y les sorprende esto, otras, y esos son otros tipos de necesidades. Y es más, algunos dicen que estas ya no son necesidades, son intereses. Yo
Personalmente no estoy de acuerdo con esta definición. Para mí son necesidades todavía, pero ya no son necesidades ontológicas. Lo que usted considera necesario para poder sobrevivir no es lo mismo, por ejemplo, para alguien en África, que puede sobrevivir con otras cosas que nosotros. Sí, sacar de un cactus un poco de agua que necesita, su necesidad de sobrevivir es lo mismo. Todos tienen esa necesidad de poder sobrevivir, pero como él puede satisfacer esa necesidad y a través de cosas materiales, que puede ser diferente entre nosotros. Pero los ontológicos entonces son iguales para todos. Hay gran discusión a nivel académico, sería posible hablar de necesidades humanas, ontológicos iguales para todos, pero esta tendencia es que existe. Entonces, la resolución del conflicto dice, este taller sirve para esto. Entender el conflicto tiene que ser con entender si hay necesidades insatisfechas, sí o no. Y si no son satisfechas, ¿cómo podemos satisfacer estas necesidades? Y la transformación del conflicto tiene que ser con los bases. Y ya no es un proceso solamente entonces de trabajar de forma horizontal, pero es un proceso mucho más vertical entonces también. El mejor ejemplo que yo tengo realmente en este momento es un ejemplo también que me fascina, es un caso de Brasil, que tiene que ser justamente con este tipo de también violencia política. En un estado, en un estado de Brasil, los padres también me dijeron, ¿qué hacemos o qué ocurre con las escuelas públicas los fines de semana? Podemos hacer la misma pregunta, pero las escuelas públicas durante los fines de semana, ¿qué ocurre con ellos? Cierran. Cierran. ¿Hay economistas acá? ¿Economistas? Los economistas llaman esto una inversión ociosa. Una infraestructura ociosa. ¿Por qué? Porque no lo estamos utilizando a su full potencialidad. Entonces, en nuestra idea en Brasil dijeron, ¿por qué no abrimos nuestra escuela pública los fines de semana? Y nosotros como padres de familia vamos a dar talleres deportivos, culturales, productivos, todo lo que nosotros podemos. Y esta ha sido tan exitosa. Los jóvenes pensaban que tenían que empujar los jóvenes para ir a la escuela los sábados y domingos. No. Los jóvenes a primera hora estaban esperando en la puerta para ir a estos talleres. ¿Quién daba este taller? Los padres también. ¿Qué costaba este proyecto? Hace nada. Infraestructura está. ¿Quiénes son los profesores? Los maestros, son mismos padres. Hay un padre que es carpintero, que enseña a los jóvenes cómo trabajar la madera. Hay un padre que es mecánico, que enseña ciertas cosas mecánicas, electricista. Hay una señora que le gusta bailar, enseña cómo bailar. Hay un padre que es deportivo. Este proyecto ha sido tan exitoso que nació a nivel local. Creció a nivel del Estado. Hoy en día lo que pasó en una municipalidad, en una escuela pública, hoy en día es política del Estado en Brasil. El proyecto se llama Escuelas Abiertas. Ha sido tan exitoso el proyecto en Brasil que ha sido copiado en diferentes países de América Latina, entre otros temas. Es un claro ejemplo de un proyecto que empieza en los bases. Que empieza, oye, ¿cuál es el problema acá realmente? ¿Por qué hay tantos jóvenes en la calle? ¿Por qué hay tanta violencia juvenil? Empezamos a trabajar con ellos. ¿Cómo podemos cambiar esta actitud y este comportamiento en los jóvenes? Y empezó así. Y es algo muy importante para tomar en cuenta. Muchas veces pensamos, el Estado no tiene que resolver todos los conflictos. Olvidamos esto. El Estado no tiene esta capacidad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros como padres de familia, ¿qué estamos haciendo? Enseñando a nuestros hijos para que aprendan a manejar los conflictos.
Hay países en el mundo que en primaria y secundaria tienen curso específico para enseñar a los niños y niñas cómo manejar conflictos. Porque si no lo aprendes a este corto edad, ¿cómo lo vas a hacer cuando llegues a adulto? Si aprendemos en el primaria y secundaria que la forma de resolver los conflictos es tirando dos cosas, ¿qué vamos a hacer cuando estamos adultos? Hago una pregunta. De 2000 hasta 2010 fue la década de cultura de paz, pronunciada por UNICEF. ¿Quién sabe? Me pregunto qué ha hecho el Ministerio de Educación en esta década para promover la cultura de paz dentro de los colegios, que son públicos o privados. No se escuchó nada. La década de cultura de paz declarado por UNICEF en todo el mundo. Pues digo que en muchos países de América Latina hay cursos específicos de primaria y secundaria de enseñar cómo manejar los conflictos. Pero ese es empezar a trabajar. Hacia abajo. La transformación de conflicto considera que la forma de manejar nuestros conflictos existe en nuestra propia cultura. No tenemos que traer cosas de afuera. Tenemos nuestro propio mecanismo. ¿Cuál es este mecanismo? Utilizamos esto. La capacidad existe. Y la forma de transformar tiene que ser en el personal, relacional, cultural y estructural. ¿Por qué? Porque el conflicto tiene un impacto sobre estos cuatro elementos. El personal, cuando existe el conflicto, ¿tiene impacto sobre nosotros? No. Por supuesto. ¿Tiene impacto sobre nuestra relación? Sí. ¿Sobre lo estructural? Sí. ¿Sobre lo cultural? Sí. Entonces la transformación del conflicto lo puede aquí ser. Transformar quiere decir transformar personal, relacional, estructural y cultural.